Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos principales verdaderamente de la Biblia, que son los 10 mandamientos, decíamos. Cuando nosotros hablábamos del número 10, nosotros dejamos bien claro que el número 10 es un número simbólico. Dentro de un estudio semiótico también podemos entender, o sea, de los símbolos, podemos entender muy bien toda la numerología también. Dentro de la cabalística numérica, bíblica, hebrea, es muy interesante conocer el significado de los números. Incluso cuando nosotros estábamos hablando, y seguimos hablando, ¿verdad?, sobre el número 10, nosotros estamos hablando de lo completo. Es decir, a pesar de que aquí, si uno mira bien y comienza a leer, va a encontrar 14 mandamientos, digamos así, ¿verdad?, en una síntesis de lo que te presenta en el capítulo 20 del Éxodo. Sin embargo, estos 14 están combinados, ¿verdad?, pero se nos presentan como si fuesen 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos principalmente se centran en esa relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación conmigo mismo y en síntesis en esa relación donde nosotros vivimos, que es la misma naturaleza que nos rodea. Fuimos reflexionando uno a uno cada mandamiento, cada intervención de Dios que hace en nuestra historia, porque es Dios entonces el que llama a Moisés. ¿Se acuerdan? Que está en el monte Sinaí en este momento, se encuentra con Moisés y el Señor es aquí donde comienza, según la Biblia dice, a escribir en estas piedras, en esta tabla de la ley. Son todas simbologías maravillosas, espectaculares, ¿verdad?, que nos hacen entender la dureza, la fuerza también y la perennidad, o sea, lo perenne de los mandamientos de Dios. Son escritos estos mandamientos en la piedra, perenne. Ahí la pecha antes entonces la diga tú la y uno le da un soplito o le da un poco de agua o de barniz y desaparece. No, el hecho de escribir en las piedras significa justamente lo perenne de los mandamientos de Dios. Son los valores fundamentales, esenciales y, como nosotros siempre insistimos, fontales, fuente, desde donde surge toda nuestra relación entre nosotros, ese relacionamiento también con Dios y nuestro relacionamiento, ¿verdad?, con la misma naturaleza y conocernos a nosotros mismos. Vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos realizados. Justamente muchas personas que después de haber luchado, de haber ido detrás de tantas cosas muy superficiales, en el fondo después no encuentran esa felicidad perpetua o esa felicidad profunda, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no vamos a lo esencial. Lo esencial es la presencia de un Dios que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos, a todo lo que nosotros tenemos también y todo lo que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad?, a los demás. Bueno, vamos entonces a este último mandamiento, que es el 10º mandamiento que encontramos. Estamos en el capítulo 20, versículo 17. Este mandamiento nos habla y nos pide, ¿verdad?, sobre el relacionamiento también al final con nuestro prójimo, ¿verdad?, con nuestro hermano, porque nos está hablando de las cosas materiales con respecto a las otras personas, el no desear, ¿verdad?, no codiciar las cosas ajenas, nos dice aquí. El no codiciarás, dice así, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, con capítulo
el capítulo 20, versículo 17. Los mandamientos, por lo menos, la lista, el elenco, ¿verdad?, que nosotros decíamos. Veamos algunos de estos elementos que tenemos que profundizar más. Primero, tiene que ver, ¿verdad?, con codiciar los bienes ajenos. Codiciar los bienes ajenos. Pendera pisha uerekoa, pega tu lande hipota, handeja te cure mañana, te oye cora ayer mañana va a pendera pisha la uerekoa. Hashe hipota, hashe upeante hipota ahí, ¿verdad? Recordemos que ya en el libro del Deuteronomio, también en el capítulo 5, ya había aparecido en el versículo 21. Pero página la pende Biblia, pemañaque, y que tu janguaisha, llamó y pecha en paralelo. Llamamos en donde uno con el otro, miremos un poco, veamos, pongamos en paralelo, leamos este capítulo también de Deuteronomio, capítulo 5, 21, que se refiere también a esto. Pero allí vamos a encontrar algunas pequeñas variantes, ¿verdad? O sea, algunas pequeñas diferencias que, de cierta manera, siempre las variantes o cuando se agregan algunos otros elementos en la Biblia, por eso que es bueno comparar, te dan alguna luz más, ¿verdad? O sea, te explican de una o de otra manera lo que tal vez en un pasaje es un poco oscuro. Esta es la riqueza de la Biblia, ¿verdad? La Biblia que vuelve a leerse dentro de la Biblia. La Biblia que vuelve a recordarte lo que ya se dijo, ¿verdad? Y te está demostrando. Con la Biblia, ¿verdad? O sea, no es que se olvida de esa historia y hacia dónde está apuntando, que es lo esencial. Y ande ya ella siempre moto para la guatajina, moto para la GPS. Entonces, si hay una moto, a pepe la guajecina, a pe aguata allá, Sheiko TV de las estrategias, de las metodologías, de los elementos, de los instrumentos necesarios para que yo pueda llegar a mi objetivo. Entonces, upear la llevoleágina siempre en la Biblia lleva. Hamombe uyeundeja y yeundeja de güero mandu a yeun va para la ima va después, hamoto para llevatajina ni que enderezar ahí, porque es como que uno va caminando, ¿verdad? Y en el camino se va saliendo del camino, se va desviando del camino. ¿Cuál es ese momento? Va a Caperucita Roja, lleva. Es más o menos de esa forma, ¿verdad? De esta historia. Porque Caperucita Roja coge y sube la y sigue llévate Holanda con la roga, ¿verdad? Otra se derechito, otra se droga. Derechito, otra se ve. Vaya por Caperucita Roja, oye, porque entonces de aquí para allá, ¿viste? Como que se va desviando por el camino. Y la Biblia también es un poco así, nos muestra que Dios nos muestra el camino de peotolarejona. O sea, llegar a recuperar tu dignidad, vivir tu propia dignidad como persona. Vos tenés que ser, tenés que cumplir, pero cumplir no en el cimiento de una obligación simplemente, sino que a lo que es tu propia naturaleza. La andere y coponaceno, entonces ella pone a lo que tu propia naturaleza te exige para ser una persona digna, una persona feliz. Pero lo que coña de Caperucita Roja, güey, me lleva. Pella guatacueo, ñande ya se ave, ya se moña, mañana a la izquierda, mañana a la derecha, o pella entonces, ñande cane, ya hoina. Ya hoy la ñande la página. Pero de cierta forma, como yo siempre les digo, cuando uno tiene esa mentalidad del GPS, de la are guatacane nojina, va oye por la de GPS, enseguida, oye, ya cayen de la de la pejan de moguero mandu, ajina, eña tende que querés hoina, otro tapere. Pero por lo menos te vuelve a indicar el camino para llegar a tu objetivo. Esto es lo lindo, esto es lo lindo. La Biblia es eso. La Biblia es nuestro GPS, es nuestra brújula, lleva. Moto pa ñandeya, es decir, llegar a Dios. Y llegar a Dios significa llegar a vivir plenamente tu dignidad. Lo que somos nosotros, para qué fuimos creados. Y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir enseguida con más ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Volvemos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos reflexionando sobre este último mandamiento, así por lo menos como lo entendemos, en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y en este mandamiento número 10 nos dice justamente, no codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Bueno, y esto es lo que queremos explicar. Estamos entrando de a poquito, estamos haciendo una introducción general, ¿verdad?, de lo que significa los mandamientos de por sí y cómo el Señor nos va mostrando este camino, por no que entonces ya de la yaye desguía, entonces a la yaguatá totalmente fuera de ese camino propuesto para llegar a nuestra propia dignidad, decíamos. Comparábamos recién solamente para recordar, porque peago ñande entero vete allí y cuando lleva la caperucita roja, ya se va a pedir y yo bueno, de guatara, de abuelita roga, oye, pues un ojo de aquí para allá, o pese ahí, peñan de bebé. Tantas veces ñande ya de aquí para allá. Recuerden que yo siempre vuelvo a insistir, ¿verdad? Más adelante vamos a estudiar, ¿verdad?, con más detención, pero si uno mira en el libro, por ejemplo, de Josué interesante, el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 7, capítulo 1 de Josué, Pemañamiche, capítulo 1 del libro de Josué, versículo 7 dice así: basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que Moisés te dio, él que fue mi servidor. A ver, segunda partecita. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Bailan de empresas, las empresas con las que deben dejar de cosas fuera. Llevan, no, ahí vean la empresa. Sino que tu empresa es tu vida. Esa es nuestra verdadera empresa. Y ahí tendrás éxito. No como algunas veces utilizan, sobre todo, suelo escuchar
¿verdad? Algunas sectas por ahí que dicen, ¿verdad? Ya porque pejas o poner de negocios están de plata, entonces la gente le conoce la plata o para volver. Entonces, ya de huiro, se andan ya entendiendo, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Enseguida tomamos así, como está escrito ahí, empresa o lees, hay más empresa que se refiere a eso. No, aquí la empresa verdaderamente es tu propia vida, es nuestra propia vida. Y el Señor que nos dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es pensando en ese cuento, ¿verdad? En esa fábula tan interesante, ¿verdad? Que nos hace entender más profundamente la palabra de Dios. Porque cuando te dice te vas a ir derechito, ahí eres a tapear la abuelita, entonces eres y viste que Caperucita Roja lo que te está queriendo enseñar es que vos seas obediente. Que vos, como dice la palabra de Dios, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, esos valores que aprendiste, esos valores que te transmitieron. Porque enterobetea, anila, ababe, peyushebe, yeshewa, uno shekonda y kwai sheko, doye eva ekwei shebe. Eso sería ya una mentira, pero ya una mentira garrafal. Voy ya tañando bella. Porque todos hemos pasado en algún momento, ¿verdad? Y hemos escuchado a nuestra mamá, a nuestra abuela. Todos hemos hecho un poco de catequesis. Todos nos hemos acercado verdaderamente. Ahora, que nosotros no nos hayamos comprometido. Ese es otro menos. Vea otro menos. Pero no tiremos el fardo todo a una responsabilidad de que no. En este sentido nosotros estamos muy bien informados, sabemos muy bien, ciertamente que con estos estudios bíblicos lo que nosotros queremos hacer es nada más que, ¿verdad? Desde una reflexión profunda de lo que los estudiosos, ¿verdad? De la Biblia nos muestran y nos van justamente si te está diciendo no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Dios, quiere decir caminar en la justicia, en la rectitud, recto, buscar al Señor. Pero buscar al Señor no significa ir como buscando a una persona fuera de nuestra realidad, sino que el Señor se manifiesta en nuestra propia vida. Y entonces buscar al Señor significa buscar la justicia, buscar la solidaridad, buscar verdaderamente el respeto, buscar la obediencia, buscar el amor, buscar el servicio. O sea, todo lo que significa ese empeño y ese deseo de hacer algo por los demás y de hacerlo rectamente. La justicia, por ejemplo, ¿verdad? Es esencial, es fundamental. La capacidad que uno tiene de mirar la necesidad del otro. Ese también es un valor importantísimo. Peña de ya ella y que pei pirebe lleva ella cuai esa peaje ella va a aprender a pillar hoy cotemejina hoy cotemeña andereje. Entonces anila ya es huella todos los otros mandamientos, ¿se acuerdan? El mandamiento número 8, por ejemplo, decía no robarás. El número 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. El 7, no cometerás adulterio. Y así, cada uno de estos elementos simplemente se vuelven a sintetizar entonces en este mandamiento final, el 10. El 10, decíamos, el número 10 quiere decir completo. Y entonces cuando estamos diciendo el no codiciarás, el no buscarás, el no te adueñarás, el no querrás sacarle, adueñarte del otro, ¿viste? Te va a hablar de injusticia, te va a hablar de solidaridad, te va a hablar de empeño, te va a hablar de servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos haciendo esto, no lo estamos haciendo con nuestros hermanos. Y eso no nos lleva a vivir plenamente esa misión que el Señor nos ha dado. Esa es la misión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? De vivir en la felicidad. Pero para vivir en la felicidad estamos llamados a formar esa comunidad. A vivir juntos, porque con estas ideas principales y fundamentales. Dice que este mandamiento es probable que este texto del Éxodo sea uno de los más antiguos que nosotros tenemos. Como una ley se dice apodíctica, ¿verdad? Una ley dada, una ley que te exige, una ley que medio de yopágina entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared cuando yopágina.
Mira lo que te dicen, no codiciarás, no codiciarás. Quiere decir que sin mirar todavía en un aspecto muy religioso, porque nosotros podemos pensar que esto es una cuestión solamente religiosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, si vos sos religioso, yo soy ateo, y entonces puedo codiciar los bienes ajenos. Yo soy ateo, y entonces puedo desear la mujer de mi prójimo. No, tampoco. Porque esto pues viene desde una ley antes de entrar en un aspecto religioso. Esto viene desde una ley antropológica nuestra, en nuestro relacionamiento con los demás. Esta es la fuente, decíamos, lo fontal, ¿verdad? Para que exista un buen relacionamiento entre nosotros. Si uno no es religioso o si uno tiene otra religión, igual se da cuenta que si yo comienzo a robarle, a sacarle a alguien las cosas, a codiciar las cosas, señora, y no te acatuete. Entonces esta es una ley más bien antropológica. Y desde ese relacionamiento nuestro entre personas, dentro del aspecto sociológico, digamos, ¿verdad? Porque entra en el aspecto del hombre, el antropos, de lo antropológico, ciertamente que va a repercutir también en nuestro relacionamiento como personas. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos.
muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyarañe. Nosotros en nuestra reflexión estamos, queridos amigos, mirando el capítulo 20 del libro del Éxodo. El centro, decíamos, como el aspecto central, el cerebro, si queremos decirlo así, o el cerebelo, si queremos decir, ¿verdad?, que mueve todo el aspecto bíblico. Nosotros hablamos del número 10, ¿verdad?, del último mandamiento, en que nos está hablando y nos está pidiendo el no codiciarás, dice, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su buey, ni su asno. Recordemos lo que decíamos, que este texto del Éxodo posiblemente es uno de los más antiguos, estábamos diciendo, porque entra y toca lo esencial del hombre, el aspecto antropológico, desde donde va surgiendo todo. Recuerden que el religarse, nosotros hemos explicado bien esta palabrita, vuelvo a tocar simplemente para aquellas personas que ya han olvidado o por lo menos en ese momento de nuestra lección no pudieron escuchar. Pero la religión, religarse, viene de todos los aspectos. Es un religarse, unión, pensar con respecto a Dios, religión con respecto a mis hermanos, religarse con respecto a lo que me rodea, y es una relación, religión con respecto a mí mismo, es decir, entrar dentro de mí mismo. Porque no es difícil cambiar, es imposible. Esa frase que repetimos tantas veces, ¿verdad?, que solamente aquello que se asume, eso es lo que después podemos cambiar. Mientras nosotros, queridos hermanos, no nos damos cuenta de nuestra realidad, no aceptamos esa realidad, ciertamente que después será imposible, porque entonces nosotros nos estamos poniendo en ese lugar donde decimos que la cosa es así, que todo está bien, y entonces, claro, si vos decís que todo está bien, entonces quiere decir que no hay necesidad de ningún cambio, ¿verdad? Bueno, esto es muy interesante y es algo que hay que seguir reflexionando, hay que seguir entrando, porque aquí está el caracú y el meollo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana también. Y por eso decíamos que es uno de los textos posiblemente más antiguos, ¿verdad?, más antiguos, porque esto desde que el hombre es hombre, siempre exige esto de parte del otro. Nos exigimos mutuamente. No vengas y codicies, no vengas y quieras quitarme. Es decir, no vengas y seas malo, no vengas y seas celoso, no vengas y quieras adueñarte de más o menos eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pero cuando es por la fuerza, cuando yo te estoy sacando por la fuerza, porque también yo puedo decir, pero puedo compartir contigo la generosidad, la solidaridad, pero eso ya es otro valor. Esto es el antivalor que yo te quiero quitar, entonces no acepto verdaderamente la posibilidad de que vos puedas triunfar con tu propio esfuerzo, de que vos puedas seguir adelante con tu propio esfuerzo, de que vos puedas hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero no simplemente también porque tenés o no tenés talentos y riquezas personales, porque upea entero de te yahuereco. Entonces, aquí es la maldad, ¿verdad? La maldad. Porque cuando uno es malo, verdaderamente, cuando una persona se centra en sí mismo y dentro de esa maldad, lo que quiere es sacarle, es como que me estás molestando, me estás estorbando. Entonces yo ya no acepto y veo cualquier cosa que también la otra persona, a pesar de que está triunfando y a pesar de que está yendo adelante, pueda tener como defecto.
Pero sin embargo, entonces yo entro simplemente sobre eso, ¿verdad? Entro sobre eso porque me molesta otra cosa. En realidad no es ese aspecto concreto negativo que me molesta de la persona, sino que me molesta lo otro, me molesta su triunfo. Entonces de ahí viene esa envidia, viene esa maldad, ¿verdad? Y entonces hacemos de todo para poder o ser rushah y ilumina, ¿verdad? O si no te mando, ¿verdad? Ahí al freezer, y ahí ilumina, te mando al freezer, o sea, te congelo, para que vos no puedas continuar, ¿verdad? Bueno, esto entonces, por eso te está diciendo que tiene una fuente muy antigua y tal vez sea uno de los textos más antiguos. Recordemos aquí otro problemita que nos dice, ¿verdad? El Deuteronomio busca destacar que desde el origen de muchos de los problemas legales, se halla casi siempre involucrada a la cuestión sexual y al adulterio. Muchos de los problemas nos encontramos y surgen desde aquí. Tanto en el pasado como hoy, todo lo que es esta pulsión, ¿verdad? Sexual, ¿verdad? Del hombre, porque recuerden que sexual no es genitalidad simplemente, sino que sexualidad significa todo lo que es el hombre como tal en su manifestación, ¿verdad? Y todo lo que es la mujer también en su manifestación propia de cada uno, ¿verdad? Entonces aquí luego ya todo ese principio guau de género desaparece, porque esto es antropológico, esto es biológico incluso, ¿verdad? O sea, yo me manifiesto con toda esa fuerza y con esa pulsión sexuada, ¿verdad? De un varón. Y la mujer con toda su pulsión y con su fuerza también sexuada, ¿verdad? De una mujer. Y esto siempre fue motivo también de problemas, ¿verdad? Es motivo de muchos conflictos en la humanidad, tanto a nivel personal como familiar, que luego terminan en los tribunales. Ayer como hoy, quiere decir que hoy no estamos exentos de esto. Ahora lo que estamos hablando de ¿cuánto? Y por lo menos hace 3.000, 3.500 años atrás, o 3.000 o 2.000, no sé, póngale el tiempo que quiera, pero siempre, desde que el hombre fue hombre, siempre tiene pues esta pulsión y tiene esta tendencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios y religarse, religión te va a proponer? Es justamente el cómo dominar, el cómo relacionarnos, religión, cómo encaminar todas estas fuerzas y estas pulsiones, ¿verdad? Y uno de los mandamientos por eso nos pone el 10º, que hace como la síntesis: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Ahora hay una segunda diferencia que está también en el Deuteronomio y utiliza la palabra, en hebreo se dice hamad, que quiere decir codiciar, hamad. Eso es para la mujer, que significa el deseo, el desear. Avá, ¿verdad? Se dice en hebreo. Y para todas las cuestiones que están enumeradas, es decir, para las cosas que se tocan, las cosas sensibles. Entonces cambia un poco el verbo, hay una distinción. Ahora, esta distinción no es tan importante desde el punto de vista lingüístico, pues ambos verbos tienen este mismo sentido, ¿verdad? Del no codiciar. Pero, ¿por qué es significativo esto? Para identificar el valor, entonces. Aquí estamos entrando en un valor que es el valor mucho más importante. El hombre, por una parte, y el valor de las cosas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo
4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ahora vamos a bendecir el fuego, la primera parte de nuestra celebración. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual que estamos comenzando, seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La letra alfa es la primera letra del abecedario griego, alfa. Es decir, Dios es
Cristo es el principio de todo, comienza. Ahora ponemos otro, el segundo. Y decimos omega. Omega es el último que está aquí abajo, que significa, para nosotros sería como la Z. A y Z. Jesús sería A y Z, es decir, alfa y omega, principio y fin. Por segunda vez, luz de Cristo. Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo, para que ya desde entonces consumieran el poder de santificar. Señor Dios, que hiciste pasar por el mar rojo, como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón, por la imagen del pueblo de los bautizados. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia. Señor Dios, al ser bautizados en las aguas del Jordán, tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, hizo brotar de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus discípulos: vayan e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo para que por el bautismo sepultados por Cristo en su muerte, resucitemos con él a la vida nueva. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fuentes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Amén. Si vos sos egoísta, si vos no vivís tu vida cristiana, te voy a ir a misa, ella voy para vender a misa. Entonces vos vivís tu vida en confort, buscar tu comodidad, bueno, quiere decir que tu vela está apagada. Porque si esa vela está apagada, esa vela no se gasta. La vida cristiana es esa vela encendida, que da vida, que da luz a los demás, pero al mismo tiempo se va desgastando por los demás. Entonces, este es el significado profundo. Vamos a renovar entonces nosotros nuestro bautismo, y especialmente estos niños que aquí serán bautizados. Queridos hermanos, por el misterio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso para mi hermano. Siguiente, renuncian a todas sus obras, renuncian a todos sus engaños, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creen en Jesucristo
que está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar en nuestra propia vida. Que el Señor Jesús proteja a estos niños que hoy van a ser ungidos con este aceite del exorcismo, para que ellos reciban la fuerza del Espíritu Santo y sean protegidos con la gracia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el poder de Jesucristo te proteja siempre en tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el poder de Jesucristo te proteja siempre en tu vida, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Que el poder de Jesucristo te proteja siempre en tu vida, en el nombre del Padre. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandillara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandillara Siguatá.
Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días. Como siempre, les invitamos también a todos ustedes para que hagan parte de nuestra fundación Ñande Yarañé. Siempre aparecen ahí los números, llamen a estos números. También ustedes van a recibir llamadas telefónicas desde nuestro centro, desde nuestra fundación Ñande Yarañé. Anique Peñemondite ya lleva, si reciben llamadas telefónicas de las personas que les invitan a formar parte de nuestro movimiento, a formar parte de nuestra fundación, pero siempre en vistas de anunciar la palabra del Señor, dar a conocer la Biblia. Y al mismo tiempo en que damos a conocer la palabra de Dios, esto nos tiene que comprometer después a acciones concretas. En el Nuevo Testamento nosotros le llamamos al libro esto, le llamamos después la resurrección, ¿verdad? Pedro, los apóstoles que salen, anuncian, dicen, y porque están llenos, entonces le tienen a la fuerza del Espíritu. Es ese Pentecostés que se realiza en nuestra vida con la resurrección de Cristo. Ese Pedro que tenía miedo, que le niega a Jesús ante una mujer esclava que le dice, tú eres también uno de ellos, tú eres Galileo. No le conozco. Después de la resurrección es un Cristo que le cambia interiormente, ¿verdad? Y ahora Él se pone al frente y Él es capaz de anunciar. Ya posee, ¿verdad? A través de nuestro grupo, a través de un equipo, así que nos podamos unir, que podamos tener la fuerza de este Espíritu del resucitado, de Jesús que nos envía. Peñas enduro, peñan de Yarañé, upechamante veñan de ñan de puacatas, ya pota peipona miaña de la pisacuera, reje. Anda yareco y allá, entonces ñan de ñan mombiritas, aña mañata, cora ahí lleva. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, no me quiero comprometer, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Pero el Señor nos llama. Así que, queridos hermanos, si ustedes reciben alguna llamada telefónica y por ahí le dice, Ave Ñande Yarañé, la Fundación Ñande Yarañé, es porque te va a pedir tu ayuda, te va a pedir tu colaboración, y cada uno tiene que dar ese granito de arena, es decir, cada uno de acuerdo a su conciencia en este evangelizar. Vayan por el mundo entero, anuncien, proclamen, den a conocer a Cristo. Pablo, ay de mí si no evangelizaras en de San Pablo. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, les invito entonces a estar atentos a esas llamadas también y sobre todo a responder sí al Señor. Ne respondemos ay sí al Veiga Baña o no vas a responder sí a la fundación. Vos le estás respondiendo al Señor y eso es lo más importante, que vos dentro de tu conciencia, dentro de tu corazón y de tu vida le digas ese sí al Señor de acuerdo a lo que vos podés, ¿verdad? Bueno, y seguimos un poco con el capítulo 20, versículo 17, este 10º mandamiento que nos está diciendo no codiciarás la casa de tu prójimo. Hablábamos de lo fontal, la fuente, es el aspecto bien antropológico, tal vez es uno de los textos, decíamos, más antiguos, porque justamente desde que el hombre es hombre, tiene esta tendencia, ¿verdad? Tiene esta tendencia. Entonces tenemos que saber encaminar. Y entonces cuando nosotros en el aspecto humano y después lo miramos desde un aspecto del valor religioso, procuramos hacer un camino de salvación, un camino de cambio. Upealo poco añan de corazones, upe veñan de yaras ella sabe a que enderezar que la anderape, ni a la derecha ni a la izquierda, derecho, recto, en la justicia, ani que de mondate, ani que ya pope y bahías de veñan de yara. Bueno, vamos a mirar un poco, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que interpretar este 10º mandamiento. Dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es que se trata del único de los 10 que se dedica a la motivación antes que al acto de infringir en esa ley.
La motivación de un acto es un dato central para juzgarlo, pero siempre una vez que ese acto haya sido cometido, nunca antes. Entonces primero te motiva y te está diciendo, ¿verdad?, de una forma que uno se pueda dar cuenta. Uno entonces que pueda primero reflexionar, ¿verdad? Y desde esa reflexión entonces que nosotros podamos dar los cambios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y bueno, así entonces podemos decir que no se juzga en los tribunales el deseo de robar, ¿verdad?, sino el acto concreto de haberlo hecho. Entonces aquí primero te está motivando. No codiciarás. ¿Ya coge? ¿Entendés? No codiciarás. Yo cuando lande deseo, oye, juzgata. Yo tengo el deseo. Se ne ya página. Pero se ya juzgata más, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces de que el valor está por encima, ¿verdad?, de todo. Es decir, antes de cometer algo, la misma palabra de Dios viene a nuestro encuentro y nos está diciendo, como ese pajarito ya porque sabes, o sea, es la voz y la fuerza del Espíritu de Dios. Por consiguiente, este 10º mandamiento expresa la actitud de la persona. Es tu actitud, es nuestra actitud, que por desear lo que no le corresponde ya está violando una ley de Dios, aunque no la propiedad de su prójimo. Entonces nosotros antes de hacer algo ya estamos violando una ley del Señor, en ese solo deseo, en ese codiciar simplemente. Se trata entonces de una ley preventiva, prevenir. Peare ya pombo bebeñan de yara yanderesa pe amas e imande hina e imande mi hijo, atención, aníquenate, que está destinada a advertir a la persona de las nefastas consecuencias que la codicia puede acarrear sobre la vida y la de quienes lo rodean. Nefastas y oñande. Es decir, cuando nosotros codiciamos estas cosas, ciertamente que después es nefasta, porque después nosotros comenzamos a maquinar. ¿Eso qué quiere decir? Esto te está previniendo para que no suceda, porque si sucede, después las consecuencias son peores. Cuántos homicidios, cuántas peleas, cuántos conflictos, decíamos, personales y familiares por estas codicias. Llegó, por ejemplo, por ejemplo, por cuestión de herencia, ¿viste? Y esos son deseos, esos son codicias. Uno que codicia más, yo quiero más, ese me pertenece a mí. Entonces no me desee mi hermano, no me desee y no sé a quién le corresponde. O sea, no soy capaz de compartir, ¿viste? Apeango a codiciar los bienes ajenos. Apeango a codiciar a la mujer de tu prójimo. No quiere decir simplemente tomarlo así, ese aspecto, ese nomás. No, esto implica mucho más ampliamente. Tanto ayer como hoy, me lleva. Entonces, ya no hay nomás, y viste, ahí está la nefasta consecuencia de lo que significa esto. Visto de esta manera, el 10º mandamiento no parece entonces estar destinado a los tribunales y en cierto sentido es de difícil asimilación al resto del decálogo. Porque no entra, porque aquí te habla más bien de un deseo y te habla de un sentido de evitar. Bueno, queridos amigos, nos despedimos así por el día de hoy. Que el Señor les bendiga siempre, les dé la fortaleza y aquella gracia que todos necesitamos para vivir como verdaderos hijos de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por